¿Están listos? Abróchense los cinturones. Hemos iniciado la serie titulada La seguridad de la salvación. Una serie necesaria porque la mayor parte de la cristiandad actualmente ha adoptado o ha recibido como una doctrina bíblica que la salvación se puede perder. Esta es la razón por la cual unir la salvación con las obras no se puede llamar el Evangelio. Si alguna persona llega y me dice que la salvación se pierde, vuelvo a insistir para repasar la clase pasada. Lo primero que yo le pregunto es, ¿ya estudiaste el libro de Romanos sistemáticamente? ¿Ya estudiaste la doctrina de los pactos? ¿Ya estudiaste la doctrina de la gracia? Si esta persona me dice con toda honestidad que no lo ha estudiado, entonces yo le invitaría a que revisara estas doctrinas tan importantes y tan vitales, y después ya podría él tener una base firme, fuerte y sólida para defender su posición. Porque si una persona cree que la salvación se pierde y no ha estudiado profundamente su teología y su doctrina, es muy fácil de rebatirle. La clase pasada vimos que lo primero que tenemos que contestarle a esa persona es, lo que tú me estás predicando es un evangelio más las obras. Entonces, si tú me dices que yo recibo a Cristo por la gracia y después depende de mí, de cómo me porto, que yo mantenga la salvación, yo entro al cielo por la muerte de Cristo más algo que yo le agregué, mis buenas obras, mi buen comportamiento. La Biblia no nos deja alternativa, no nos permite creer que ninguna persona sea salvada por las obras, ni en el momento de la salvación, ni después de la salvación. No por obras para que nadie se gloríe. Las obras que yo voy a hacer en mi vida cristiana no van a ser para salvarme, no son el medio de mi salvación, yo ya estoy salvado. Cuando yo hago buenas obras en mi vida cristiana es la evidencia, son el fruto de que realmente yo tengo la salvación. En todo este estudio vamos a contestar todas las objeciones y todas las controversias, porque como cualquier otra doctrina controversial, existen, bueno, ¿y por qué esto y por qué aquello? Y se demandan respuestas. Y estamos tratando de probar bíblicamente todas las objeciones que se puedan levantar, habidas y por haber, que han levantado los pasajes que han usado, los vamos a estudiar dentro del contexto, y después ustedes van a decidir por ustedes mismos si ustedes siguen creyendo que se pierde la salvación o que no se puede perder la salvación. Comprometer con esto, o comprometernos que el Evangelio es la gracia más las obras, es permitir que el cristianismo se deslice en el error de la salvación, agregándole méritos humanos. El cristianismo no puede ser, ni tampoco la salvación, parte de la ley y parte de la gracia, pues este es otro evangelio. Por otro lado, no podemos negar, repito e insisto, la necesidad de las buenas obras, ya que estas son las evidencias, no el medio de nuestra salvación. Dice Efesios 2:10, porque fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Fíjate, antes de que yo recibiera a Cristo, las buenas obras, el camino que yo iba a tener, Dios lo había ya preparado. Así que, aun cuando después yo de cristiano hago buenas obras, esas buenas obras que yo hago o que tú haces, no nos dan momento para gloriarnos. Jamás. Ni sentirnos nunca con mérito de que me he portado muy bien, porque cuando yo comienzo a sentir de que me he portado muy bien y Dios no contesta mis oraciones, voy a llegar a Dios a reclamarle. Oye, Señor, yo he sido fiel y me fui de misionero y así me pagas llevándote a mi hijo y así me pagas haciéndome esto. O sea, comenzamos a creer que lo que hemos hecho merece un salario del cielo y Dios está en deuda con nosotros. Y la Biblia nos enseña otra cosa, nos dice que cuando acabemos de hacer lo que debemos de hacer, siervos inútiles seguimos siendo. O sea, en otras palabras, jamás habrá en el ser humano ninguna obra que podamos hacer de la cual nos podamos jactar, de la cual nos podamos gloriar. Toda la gloria,
toda la honra, todo el poder es a Dios. Aun cuando lleguemos al cielo, Apocalipsis nos enseña que aun cuando nos coronen, las coronas nos las vamos a quitar y le vamos a decir, Señor, tuya es la gloria y tuya es la honra. Ni siquiera yo merezco esta corona. Entonces, si las buenas obras que yo hago después de mi salvación forman parte de mi salvación para no perder yo la salvación, tengo de qué gloriarme. Tengo de qué jactarme. Porque estoy contribuyendo a qué cosa, a mantener mi salvación. Y yo no puedo mantener mi salvación. La salvación la mantiene Dios. Él es el que inicia la salvación, Filipenses 1:6, el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la terminará. Hebreos 12, Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. En Santiago 12, vamos a ver Santiago 2, respecto a las obras, Santiago capítulo 2, dice el versículo 17, y vamos a tratar de entender esto, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Muy bien, la fe sin obras es muerta. Yo recibo a Jesucristo, yo digo, soy cristiano, pero si no doy fruto, esa fe que yo digo de la boca para afuera, que soy y que me he convertido, si no va acompañada con la evidencia de mis obras, esa fe mía no es una fe que me salva. Porque la fe verdadera, cuando yo recibo a Cristo, forzosamente necesito dar todo. Cristo maldijo una higuera, fue lo único que maldijo cuando llegó a la tierra, que no había dado fruto. No hay tal cosa como un cristiano que no dé fruto. Juan 15, os he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Vamos a ver un árbol. Un árbol tiene sus raíces y obtiene del agua de la tierra lo que se convierte en savia. La savia sube por el árbol, sigue circulando la savia como si fuera el sistema sanguíneo, va por las ramas. ¿Saben ustedes lo que es el fruto? El fruto es la acumulación de la savia. Hay tanta savia en la rama que se acumula en el fruto que produce ese fruto. Y cuando yo paso por el campo y veo una manzana, el fruto me está diciendo la naturaleza del árbol. Esa manzana me habla que ese árbol es un árbol de manzanas. Pero si yo paso y me dicen, es un árbol de manzanas y no hay ninguna manzana y es tiempo de dar manzanas, ese árbol está muerto. Entonces no hay tal cosa como un cristiano que dé fruto. Entonces un cristiano tiene que recibir a Cristo y con el tiempo, 1 año, 2 años, 3 años, comenzamos a través de nuestra comunión con Cristo. La palabra de Dios es el agua que nos nutre y nos llena, y a través del tiempo nos damos cuenta que el primer fruto es el amor. Amo a Dios con todo mi corazón, estoy enamorado de Jesús, amo a mi prójimo. Ya no me es posible guardar rencor contra nadie, ya no tengo odio contra nadie, ya no tengo ideas de venganza contra nadie. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Si no tengo ese fruto del amor, si no tengo ese amor por la palabra y por Dios, no soy salvo, no tengo la vida de Jesús. Una vez una pariente de nosotros me dijo, Armando, ¿qué evidencias puedes darme de que mi esposo realmente no es cristiano? Porque mira, él va a la iglesia y va a los estudios y me acompaña y él inclusive me dice que es cristiano. Y yo le contesté, mira, yo te puedo asegurar que no es cristiano porque no le conozco ningún amigo cristiano. Dime con quién andas y te daré la clase de naturaleza que tú tienes. Entonces, si todos tus amigos, o sea, un cristiano verdaderamente convertido, comienza a sentir ya y busca a otros cristianos, ya se siente a gusto con los cristianos, ya busca las reuniones cristianas, busca amigos cristianos, busca hermanas cristianas. ¿Por qué? Porque viene lo que se llama la identificación. Pero si tú dices que eres cristiano y te sientes medio raro con los cristianos y ya pasan 2 o 3 años y no tienes amigos cristianos y no te gustan las reuniones cristianas, tú no tienes la vida de Jesús. Y puedes decir misa si quieres, pero no tienes la regeneración del Espíritu Santo. No hay fruto en tu vida. El primer fruto del Espíritu Santo es buscar el amor de los demás y la identificación con los cristianos. Un cristiano puede ir en el avión y la señora de junto ni la conoce y de repente sale con que es cristiana y inmediatamente, aunque no se conozcan, sienten que se conocen desde hace ya 6 meses o 1 año.
Ah, eres cristiano, sí, y como que ya no sé, ¿verdad? No sabemos si carnalote o no, ¿verdad? Pero por lo menos ya sabemos que somos cristianos y viene algo de identificación, algo de plática, algo de comunión, y si camina del Espíritu y yo camino del Espíritu, nuestra comunión y nuestra amistad es mucho más íntima. Dice Santiago 2:17, si tú tienes fe y no tienes obras, estás totalmente muerto en ti mismo. Dice el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Con el tiempo, vamos a, entre 3 o 4 conferencias más, vamos a definir claramente qué es lo que tenemos que creer. Porque no basta decir creo en Dios. Recuerden, el diablo no es ateo. El diablo cree en Dios. Cuando vino Cristo en la sinagoga, los demonios le dijeron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Los demonios fueron los primeros que confesaron que Él era Dios, que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Pero sin embargo, dice la Biblia, los demonios hasta te ganan porque tiemblan. Y muchos de ustedes ni siquiera tiemblan ante la palabra de Dios. Y los demonios se acercaban a Cristo y gritaban, ¿por qué nos vienes a atormentar? O sea, los demonios se sienten atormentados con la presencia de la santidad. Y muchos de ustedes creen en Dios y no tiemblan porque ni siquiera creen en la santidad. Muy bien, otra de las razones por las cuales esta doctrina es controversial es por la falta de información. Por la falta de información. La Biblia demanda que todos nosotros como cristianos la escudriñemos. Juan 5:39. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras. Esta palabra significa etimológicamente, hagan pozos. Perforar significa escudriñar en el griego, perforar. O sea, no podemos conformarnos con venir a la Biblia y estudiarla superficialmente. Dicen que los grandes tesoros de la tierra se encuentran a 10, 15 metros de profundidad. Si tú quieres buscar un tesoro, vas a tener que bajar al mar 50, 100 metros de profundidad, 200 metros de profundidad, porque ahí están los tesoros en el fondo. El petróleo hay que perforarlo, ¿verdad? Cientos de metros para que el petróleo salga a la superficie. Los tesoros no están en la superficie, los tesoros están enterrados. Y Dios los enterró a propósito para que nosotros nos demos el trabajo y el gozo de descubrirlos. Entonces es maravilloso cuando comienzas a profundizar en la Biblia y comienza el petróleo a salir, es un gozo que hagas un pozo y de repente petróleo, he encontrado petróleo, porque Dios conoce nuestra naturaleza y Él nos diseñó de esa forma, que nos deleitemos y nos gocemos ante los tesoros que descubramos. Pero muchos de ustedes no tienen ese amor por la palabra y no la estudian de una forma sistemática. Vean ustedes en 1 de Timoteo capítulo 1. 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3. La razón por la cual el apóstol Pablo le escribe esta carta a Timoteo es diciéndole, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandaras? Esta palabra está en imperativo, para que ordenaras a algunos que no enseñen diferente doctrina. Tenemos que mantener la doctrina de la palabra de Dios, porque la doctrina de la palabra de Dios, la pureza de la Biblia, es atacada continuamente por espíritus invisibles, por filosofías y por ataques morales. Entonces, en una iglesia puede alguien surgir con una filosofía de la Biblia o decir, no, pues es que ahora hay que reírse todos o ahora hay que hacer esto, etcétera, etcétera. Y si no tenemos fundamentos profundos en la palabra de Dios, nos vamos con la finta. Nos vamos con la finta. Yo he estado en congresos de cientos de hombres y de cientos de líderes donde se han hablado cada cosa que yo digo, Dios mío, si Jesús estuviera aquí presente, agarraría, ¿verdad?, la Biblia como Moisés y la partiría sobre el púlpito a la mitad de lo que han hecho con la palabra de Dios, de la sarta de barbaridades que se están predicando desde los púlpitos. Y lo más grave, ¿verdad?, es que la mayor parte de los líderes están siendo infectados con tantas barbaridades porque la mayor parte de las personas no estudian ni tienen la doctrina de la palabra de Dios. Dice 1 Timoteo 4, versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo,
¿Quién es un pastor? ¿Quién es un maestro de la Biblia? Una persona que enseña doctrina. Una persona que enseña doctrina. Dice, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. 1 Timoteo 6, versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, número 1, está envanecido, 2, nada sabe, 3, delira, o sea, alucina acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, y aquí dice la Biblia, estas personas son corruptas de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. No se imaginan la cantidad de personas que han entrado al cristianismo para hacer dinero. Para hacer dinero. ¿Cuántos de ustedes tienen televisión que puedan ver los programas de televisión de Estados Unidos a través de la parabólica, etcétera, etcétera? Es deprimente los programas americanos de la televisión ya. Los hombres de Dios en Estados Unidos los contamos con los dedos de la mano, porque es un ejército de limosneros, es un ejército de pedigüeños, es un ejército que lo único que quieren es que les mandes ofrenda. Y ya te llegan los sobres a tu casa diciendo, si tú me mandas, voy a hacer una oración por ti. ¿Están vendiendo indulgencias? Exactamente por las causas que hicieron que se levantara la Reforma en 1625. Cuando Martín Lutero vio que un señor llamado Juan Tetzel andaba en Alemania, a ver, con una cajita, el primero que, cuando oiga yo en la cajita que cae una moneda de oro, tienes 50 años menos de purgatorio. Y eso fue lo que hizo que este monje alemán, Martín Lutero, se enardeciera y se levantara y fuera a la catedral de Wittenberg y clavara ahí sus 95 tesis, desafiando a un sistema entero, a un continente entero. Y cuando le dijeron, Lutero, Europa entera está contra ti, él contestó, yo estoy contra toda Europa. Nunca la mayoría ha demostrado que tiene la razón. Y si tú eres un cristiano que porque la mayoría sigue esa corriente, no tienes convicciones. Han sido los pocos los que han causado las revoluciones y las reformas, tanto en el ambiente secular como en el ambiente espiritual. Entonces, no necesariamente porque la mayoría piense una cosa, la mayoría va a tener la razón. Jesús dijo, ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y la mayoría van por ellos. Cuando tú realmente amas la palabra y vienes a la palabra, vas a tener muchos enemigos. Vas a levantarte contra muchos movimientos y vas a ir en contra de muchas doctrinas que están en boga o que están de moda, y por ello te van a marcar, te van a crucificar, te van a rechazar, porque eres una persona que no te vendes ni prostituyes tus convicciones. Eres fiel a la palabra de verdad. Si alguno enseña otra cosa, es una persona que nada sabe y está totalmente corrompido. Dice 2 de Timoteo 4, versículo 2. Le dice Pablo a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué? Porque vendrá tiempo cuando no soportarán o no sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán, así serán cantidad de maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea, estamos en la época en que hay cantidad de predicadores y de líderes y de hombres dentro de la iglesia, cantidades en el mundo entero, en todos los países, que el único propósito es predicar cosas que les guste a la gente, caerles bien a la gente, cosas que los mantengan en sus emociones altas, 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 y mientras los mantengan en este sentido, ellos son agradables y pueden ser aceptados por la gente. Hay un hambre de aceptación y de reconocimiento tremendo. Ya hay pocos apóstoles que son apedreados. Jesús dijo, cuídate cuando toda la gente hable bien de ti.
Y ahora es lo que se está buscando, que se hablen bien de nosotros. Ya no podemos llamarnos siervos de Dios. Dice en el libro de Tito, que está ahí a la vuelta de 2 de Timoteo 2:1, perdón. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Vean ustedes, pues, en todas estas enseñanzas, que el cristiano tiene que saber doctrina, tiene que estudiar doctrina. ¿Qué es doctrina? La palabra doctrina es literalmente enseñanza bíblica. Cuando tú dices, voy a estudiar doctrina, me estás diciendo que vas a estudiar el libro de Romanos. Me estás diciendo que vas a estudiar la doctrina de la justificación, la doctrina de la santificación, la doctrina de la gracia, la doctrina de las resurrecciones, la doctrina de los pactos, las doctrinas, las enseñanzas sistemáticas, de la A a la Z de la gracia, de la A a la Z de la justificación, de la A a la Z de las resurrecciones. Si yo les preguntara a ustedes, pasa aquí ahorita y cítame de memoria 25 versículos, ¿lo podrías hacer? Si yo te dijera, pasa acá, aquí está un testigo de Jehová, quiero que ahorita le demuestres que el infierno sí existe y que Cristo sí es Dios, ¿podrías demostrárselo? Pasa acá, aquí está un mormón que me está diciendo que vamos a ser dioses. ¿Podrías tú ahorita, con tu palabra, demostrarle en qué pasajes de la Biblia se demuestra que no somos, ni hemos sido, ni seremos jamás dioses? Aquí está una persona que me está diciendo que se pierde la salvación. ¿Puedes tú demostrarle en amor, con todo tu corazón, y decirle que lo que él te está diciendo no va de acuerdo a la sana doctrina? ¿Lo podrías tú hacer? ¿Has estudiado las doctrinas de la Biblia o en tu iglesia solamente te has conformado con ir con tus palomitas y tu coca de 10 a 11 de la mañana? Das tu diezmo y te vas a tu casa, igual que en la religión popular. Cuando venimos a Jesucristo, venimos a entrenarnos a ser guerreros de Dios. Y estamos a punto en cualquier momento de ser sepultados en un temblor, una explosión del Popocatépetl, un accidente de tránsito. No sé cuándo vas a morir tú, no sé cuándo voy a morir yo. Pero yo sí estoy seguro que en el momento de mi muerte, Dios me va a pedir cuentas. Y toda la eternidad y los premios y la recompensa de la eternidad estarán en directa proporción a lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. 2 Corintios 5:10. En directa proporción a lo que estábamos mientras estábamos en el cuerpo, a lo que hicimos desde el momento de nuestra conversión. Porque antes de nuestra conversión fue borrado y sepultado, pues nuevas criaturas somos. Muchos teólogos cristianos no creen o no enseñan la doctrina de la seguridad eterna, escuchen, por prejuicios teológicos. De la misma forma, así como muchos teólogos niegan los dones espirituales, yo conozco grandes teólogos, pero grandes teólogos en el mundo, tremendos, directores de seminarios teológicos, y no creen que hay dones espirituales. Ve a cualquier seminario, no quiero, ¿verdad?, echar tierra a ninguna denominación, pero cualquier seminario muy famoso, conservador en Estados Unidos, no creen en los dones espirituales. Y tú te preguntas, ¿pero cómo no pueden creer si son teólogos? Bueno, porque aparte de la teología existen los prejuicios teológicos. Esto me pasó a mí en mi propia vida. Cuando yo me convertí, gracias a Dios por el misionero que me guió a Cristo, pero era un hombre muy conservador que se asustó con el pentecostalismo de los 40, 50, donde les llamaban los holy rollers, se tiraban al suelo, comenzaban a darse reguiletes así, parecían moscas en el suelo, y comenzaban a hacer, bueno, era una cosa que se llevó al extremo tremenda. Y como este hombre se asustó ante tantas cosas, se volvió muy conservador, se fue a una iglesia conservadora porque él era una persona tranquila, él no era una persona emocional, ni era una persona aprensiva. Y entonces nos comenzó a enseñar al grupo de personas, entre ellas mi hermano, ¿verdad?, y otros que están sirviendo a Cristo de tiempo completo, de que no había dones espirituales, de que no había lenguas, que eran para el primer siglo de la iglesia apostólica. Y yo lo creí, lo acepté, los versículos que él me dio, pero nunca estudié la otra parte.
Entonces me quedé con esa enseñanza durante 10 o 15 años de ministerio, hasta que en 1990 Dios me quebrantó, me hizo como polvo, aplastó mi teología, me dijo que lo que sabía no lo sabía como lo debería de saber, que debería oír la otra cara de la verdad, que no me aferrara tanto, que por lo menos prestara oído a la teología carismática de los dones espirituales. Y cuando lo hice y me di cuenta que ya pude evaluar las dos cosas, escogí y me di cuenta que sí, los dones existen y que las bases teológicas para sostener de que no existen son más débiles que las que existen. Entonces yo pude comprobar que hay más evidencias de que existen a de que no existen, tanto históricas como teológicas. Entonces, el hecho de que una persona no crea que no se pierde la salvación, la persona puede realmente ser un teólogo. Tu pastor a lo mejor es muy buena gente, a lo mejor es un hombre de Dios, pero tiene prejuicios teológicos y no ha estudiado la otra parte. Hay otras doctrinas que pueden ser malinterpretadas por orgullo o prejuicios teológicos. Jamás podemos en la Biblia tener dos verdades. O no se pierde la salvación, o la salvación sí se pierde. Pero no pueden las dos coexistir. Tiene que ser a fuerza una. Entonces, si son las dos corrientes, como no hay dones, sí hay dones, no pueden estar los dos de acuerdo. Hay que estudiar las dos caras. Y después de hacer una evaluación de las dos, tú decide a través del Espíritu Santo cuál vas a escoger. Cuál es la que tú crees, porque el Espíritu nos da testimonio y nos guía a la verdad. Y yo estoy absolutamente seguro que cualquier persona que jamás haya estudiado lo que estamos enseñando en estas conferencias va a ser convencida por el Espíritu Santo, porque no podemos nada contra la verdad, sino por la verdad. Lo mismo sucede con la doctrina de la Trinidad, con la deidad de Jesucristo, con los dones espirituales, la liberación de demonios. Yo cuando me dijeron en 1989 que los cristianos tenían demonios, inmediatamente yo tenía objeciones. ¿Cómo puede el Espíritu Santo habitar donde hay un demonio? Una objeción. 2, es que cuando Cristo venció a Satanás, lo venció para siempre. 3, es que yo no puedo ser de Cristo y ser de Satanás. Y todas estas objeciones me fueron contestadas con la Biblia. Y cuando yo vi que en la Biblia me decía que había respuestas y que era posible mis objeciones, entonces yo no tuve más remedio que aceptarlo, tanto teológicamente como en la experiencia misma. Y ahora les decíamos a muchos pastores que la mayor parte de la gente que liberamos son pastores. La mayor parte de la gente, ¿verdad?, que tiene espíritus son pastores. Y tú ves al pastor y todo, pero es que creemos que un demonio es como el gadareno, así con los ojos rojos, se le salen como campana, se le ponen rojas como papalote las orejas, y no necesariamente. Estamos llenos en la iglesia de muchos de ustedes que tienen espíritus religiosos. Y hay hermanos, por ejemplo, que siempre para todo, amén, gloria a Dios, este y el otro, y cualquiera, qué espiritual el hermano, siempre el aleluya le dicen al hermano, ¿no? Y trae un chamucote, una lagartijota ahí adentro, de espíritu religioso, ¿verdad?, que no puede con ella. Y nos damos cuenta al enfrentarnos en la experiencia y al ver en la Biblia que el primer cristiano que tuvo demonios invadido por Satanás, Ananías, en el capítulo 5, en el libro de los Hechos, bajo el Nuevo Testamento, Satanás llenó su corazón a un cristiano, ¿cómo no puede llenar a cualquiera de nosotros? Pero es que los prejuicios teológicos son muy grandes en nuestra vida. Si esta doctrina es verdadera, que no se pierde la salvación, no puede haber, escúchame muy, no puede haber escrituras que la contradigan. Y las que parecen contradecirlas, las vamos a estudiar dentro de su contexto, y tú mismo lo vas a descubrir y vas a decir como los griegos, eureka. Se me prendió el foco, lo he encontrado. De veras, pero estaba así como cuando yo descubrí la liberación, cuando descubrí los dones espirituales, Dios mío, pero es que tantas veces que pasé por este pasaje y no vi ese versículo. Por eso cuando uno lee la Biblia 500 veces el Evangelio de Juan, 500 veces encuentras algo diferente en la palabra de Dios. Hay otra doctrina también, por ejemplo, muy discutida, la dicotomía en Estados Unidos, de que si somos espíritu, alma y cuerpo, o si nada más somos espíritu y alma. Y hay cantidad de teólogos, pero no se imaginan que dicen que somos dicotómanos, que solamente hay dos, espíritu y alma, y que cuando se habla del alma y del espíritu son la misma cosa. Y tienen algunos versículos para apoyarlos y los otros tienen otros versículos, pero el hecho, hermanos, que una doctrina sea controversial no significa que no la vamos a estudiar. Otras personas piensan que la doctrina de que la salvación no se pierde
causa divisiones entre el cuerpo de Cristo. Hace algún tiempo me invitaron aquí al 1440, tuvimos un programa de radio dedicado 1 hora a analizar si la salvación se perdía o no se perdía, y me echaron un montón. Me dijeron que iban a ir 5 pastores y todos creían que se pierde la salvación menos yo. Entonces me echaron un montón, ¿verdad? Pero a través de esta reunión que tuvimos ahí, yo les dije a mis hermanos, no demos la impresión que nos estamos peleando. Porque no venimos a pelearnos, venimos a enriquecer el conocimiento, porque si comenzamos a usar lenguaje de que queremos ganar la conversación o el argumento, los miles de cristianos y hermanos nuestros que nos están oyendo van a decir, míralos cómo se pelean. Entonces, el hecho de que hay una controversia y que nos enfrentemos en 2 caracteres no significa que dejamos de ser hermanos, porque sobre todo tiene que prevalecer el amor. Y antes que cualquier cosa yo puedo estar en desacuerdo con lo que tú me digas, pero no te puedo negar el derecho de amarte y aceptarte como mi hermana. Por ejemplo, cuando yo dejé la doctrina fundamental de que sí existen demonios y los dones espirituales, todos mis hermanos que no creen en los dones espirituales ya ni me saludan en la calle. De veras no me saludan. O sea, ya hagan de cuenta que soy mormón, no soy testigo de Jehová. Entonces, ya que me pasé yo para este lado, me di cuenta que aunque ellos puedan tener una buena doctrina, si no tienen amor, no son nada. Porque lo más importante entre nosotros no es si ganamos o no ganamos, si tú tienes la razón o si yo tengo la razón, sino realmente si nos amamos a pesar de. Nos vamos a poner de acuerdo cuando estemos en el cielo. Pero el hecho que haya doctrinas controversiales no implica que causen divisiones. ¿No es el mismo mensaje del Evangelio indivisivo? 1 Corintios 1:23, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. No son las doctrinas del infierno, de la Trinidad, de la predestinación, de la creación, del juicio venidero, cuestiones que muchos cristianos continúan discutiendo y a otros hasta les avergüenza enseñarlas desde el púlpito. ¿Cuándo la Biblia ha dejado de ser controversial y divisiva? Siempre Jesús dijo, vengo a traer espada. Pero el hecho de que tú pienses una cosa y otra cosa, vamos en el amor a buscar a rascarle, pero no a pelearnos. Porque tenemos que buscar que predomine entre nosotros la tolerancia, el amor y el soportarnos unos a otros. Pero si tú me dices un punto de vista de doctrina que yo no estoy de acuerdo, no te voy a rechazar, no me voy a pelear contigo, no te voy a despreciar. Muéstrame con la Biblia, convénceme, porque amo la verdad. Amo la verdad. Y quiero estar en la verdad, y quiero seguir en la verdad. Pero no te voy a rechazar porque pienses diferente a mí. No vamos a estar de acuerdo en todas las cosas. Los mismos pastores en Villanueva no estamos de acuerdo en todos los puntos doctrinales, pero nos amamos profunda e intensamente. Y sabemos que no nos vamos a poner de acuerdo en todas las cosas, repito, hasta que lleguemos al cielo. Pero tenemos la libertad de poder expresar esto. Jamás debemos preguntarnos si esta doctrina va a causar división, sino más bien si está o no está en la Biblia. Entonces no tengas miedo de que no es que va a causar divisiones, etcétera, etcétera. Va a causar divisiones en aquellas personas que son legalistas, en aquellas personas que quieren realmente solamente predicar algo para poder demostrar su posición y que son superiores teológicamente a los demás. Si es bíblica la doctrina de la seguridad eterna, la tenemos que investigar para encontrar la verdad. Y finalmente, otra objeción y otra controversia es que las personas que no creen en la seguridad eterna dicen que si creemos que estamos seguros eternamente, esto nos da licencia para pecar. Ah, usted está enseñando eso, pues con razón. Ya soy cristiano, pues ya voy a vivir como yo quiera. ¿Qué pensamiento más horrible a la luz de la Biblia? Romanos capítulo 6. De ninguna manera la doctrina de la seguridad eterna nos da licencia para pecar. Al contrario, y esto es mera ignorancia. Dice el versículo 20, vamos a leer desde Romanos 5, versículo 20, y nos seguimos al capítulo 6, versículo 1 y 2. Pablo está hablando de la gracia.
Y dice Romanos 5:20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundara. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sucedió? Vino más gracia de Dios. Pues entonces, Pablo era el maestro en el arte de la apologética. Una persona que es o que usa la apologética es la rama de la teología que se dedica a defender la fe. Y Pablo era un defensor tremendo de la fe. Pablo era una persona con una mente tan aguda que antes de que le preguntaran se adelantaba a las posibles preguntas y les daba antes las respuestas. Entonces, al escribir Pablo que al abundar el pecado, sobreabunda la gracia, Pablo dijo, no, ahora me van a preguntar, ahora me van a decir, no, pues vamos a pecar, para que haya más gracia. Conclusión lógica, ¿verdad? Versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine por la justicia. Capítulo 6, ¿qué pues diremos? Aquí se les adelanta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Mi hermano, si tú me dices, con que la salvación no la pierdo, puedo vivir como me da la gana, ese mero pensamiento nos habla que no tienes la salvación. Gálatas 5:13, porque a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne. Cuando yo recibo la gracia de la salvación en Dios, en Cristo Jesús, el amor de Cristo ha sido derramado en mi corazón y ahora comienzo a amar la santidad. Ya no quiero pecar. Y cuando peco, me siento terriblemente mal con mi Señor. Me siento con tanta culpa y me siento, Dios mío, pero ¿cómo lo pude hacer, oh Dios mío? Y caigo en mi cuarto y lloro lágrimas y cómo pude ver a ese hombre con esos ojos y cómo pude contestarle a mi mamá eso y cómo puedo estar teniendo esta vida con mi novio de fornicación. Oh Dios, líbrame de este muchacho, líbrame de esta muchacha de cascos ligeros, líbrame de este negocio, Padre, porque el Espíritu nos convence que estamos mal y es una evidencia que somos salvos. ¿Cómo si hemos muerto al pecado y hemos conocido lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros? ¿Cómo podemos continuar pecando y aún abusando de esta gracia diciendo, tengo charola para pecar? Tengo licencia para pecar. Dice el versículo 3, ¿o no sabéis? Vean ustedes que la raíz es la ignorancia. ¿Qué no saben? Que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Si realmente descubrimos cuánto nos amó Dios en la cruz, entonces nosotros vamos a querer amarle a Dios y a vivir una vida de obediencia, porque escucha, la obediencia es lo único que nos queda hacer para realmente decirle a Dios, estoy agradecido, no las obras, la obediencia. ¿Qué acaso, hermano, no acaba usted de mencionar una incongruencia? ¿Cómo puede ser alguien obediente sin tener obras? Me les adelanto a sus preguntas. Los que capiche. Tú le dices a tu hija, lávame los trastes. Y se pone a lavar los trastes. ¿Te obedeció? Sí, fue a lavar los trastes. Pero fíjate una cosa, no es la obra, sino la actitud del corazón. Entonces, si la muchacha va así, mamita, con mucho gusto, y lo hace de buena gana, es realmente obediencia. Cuando Dios nos manda algo y lo hacemos a fuerza, porque lo tenemos que hacer, como les digo a las hermanas, no traigan a sus hijos el domingo de la oreja, hermanas, a la iglesia. Hermanos, que mi hijo de 16 años de la oreja me lo tengo que traer, que venga al servicio. Hermanas, si usted trae a fuerza a su hijo a la iglesia, ya no le cuenta delante del tribunal de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios ama al dador alegre, no por fuerza ni por necesidad. 2 Corintios 9. Al dar mi diezmo, otra vez ahí. Y si aviento ese billete así, pues mejor ni lo avientes. Todo lo que hagamos a Dios tiene que ser
nacido del corazón. Tiene que ser motivado por el amor. Si no es el amor a Él, si es el motivo de hacer dinero, si es el motivo de ganar algo, si es el motivo de ser reconocido, si es el motivo de mi orgullo, si es el motivo de mi ego, todas estas cosas son como el lodo embarrado en la puerta que se va a desmoronar. Ninguna de estas obras tiene piedras preciosas, oro y plata, es madera, heno y hojarasca. 1 Corintios 3 del 10 al 15. Si alguno edificare una casa con madera, heno y hojarasca, cuando venga el fuego la probará. Y se demostrará que todo lo que hiciste para Cristo lo hiciste motivado por tu orgullo, motivado por tu ego, motivado por tus propios intereses personales, y vamos a ser delante de Dios algún día juzgados por la razón por la cual hicimos lo que hicimos mientras estábamos en el cuerpo. Todas las doctrinas de la Biblia han sido abusadas muchas veces. Vinieron las lenguas, y yo recuerdo que yo no quería aceptar las lenguas ni tampoco los dones carismáticos por el abuso tan grande de las iglesias. Y yo era pastor y yo decía, Señor, yo tengo una grande responsabilidad delante de ti. Yo no quiero ver desórdenes en mi iglesia ni lo que está pasando en tantas iglesias, y lo checaba a la luz de la Biblia y lo comprobaba que estaban en el desorden. Y dije, no, si yo acepto los dones, imagínense para qué se hace un circo Villanueva para México. Entonces, estos prejuicios impidieron que yo pudiera aceptarlos, pero el hecho de que haya abusos no implica que no haya verdad. ¿Me entienden? Entonces, cuando aceptamos los dones, me di cuenta claramente, sin ningún lugar a dudas, que se había abusado de ellos. Entonces, si nosotros íbamos a entrar a esta corriente, ¿qué teníamos que hacer? Antes de practicar los dones, la Biblia por delante. Que la palabra nos guiara a todos lados. Leí en 1 Corintios 14, tan claro como el agua. En la iglesia, el domingo, no hablen todos lenguas al mismo tiempo. Yo no soy Pablo, no te enojes conmigo. Más claro que el agua no puede estar. Y si alguien habla en lengua, sea 1, 2, 3 o 4 máximo. Y uno interprete. Y si no hay intérprete, que nadie hable en lenguas. Ahora, si quieres hablar en lenguas y soltarte sabroso, en africano y como quieras, quieres hablar hasta griego, en tu casa, donde no te oigan, donde no tropieces, habla tú a Dios, le hablas misterios, es otro tipo de lenguas. Pero en la iglesia el domingo tenemos mucha gente que no entiende que son nuevos. Y tenemos que darles una imagen de que somos gente normales, que no estamos turulatos. Y ahí dice el apóstol Pablo, si alguien entra que es nuevo y comienzas tú con lenguas, ¿qué va a decir? Que son una bola de esquizofrénicos, de locos, y va a agarrar carretera y decir, yo no, a esto me trajeron. Llega, como me dijo un hermano, fui con mi esposa, y la primera vez que mi esposa me convence, me dijo la hermana, ¿qué crees, hermano? Fuimos a una iglesia y la primera vez entramos, y no se imagina, mi esposo de veras juró que no regresaría a una iglesia cristiana. De todo lo que hicieron. Carcajadas en el suelo, otro como ranita brincando, el otro hablando en lenguas, el otro aquí, era verdad, y la gente se queda así, Dios mío, pero ni en el Ataide hay tantas cosas. Entonces hay que ceñirnos a la doctrina, a la palabra, para que no podamos perder las almas. Entonces, por amor a los demás, dice Pablo, porque la motivación es esa, por el amor a los inconversos, voy a restringirme, y si quiero hablar en lenguas, las voy a hablar conmigo en la iglesia, pero para Dios, pero no voy a comenzar para que los juntos me oigan y para que digan, tiene el don del Espíritu Santo, está bautizado con el Espíritu Santo. Por el amor a los demás, cedo mis derechos y la libertad que tengo de hablar en lenguas para no tropezar ni debilitar a los nuevos. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros tenemos sus seminarios de liberación cada año y el sábado van todos, pero el domingo que viene la asamblea ya paramos todo. Se predica, pero ya no hay ministración. ¿Por qué? Por los nuevos. Por los nuevos. Por amor a los nuevos. Esta es la razón por la cual ha habido tanta persecución últimamente contra la iglesia cristiana.
Salen los periódicos, ¿verdad?, que las iglesias, una bola de fanáticos, que han hecho esto, que han hecho aquello, y vuelvo a repetir, el hecho de que se abuse de muchas doctrinas no quiere decir que no sea verdad. Las personas que creen que se pierde la salvación, dicen, no es que si usted enseña que no se pierde la salvación, todo el mundo va a pecar. El hecho, vuelvo a repetir, de que una doctrina se enseñe y sea verdad, no significa que no van a abusar de ella. Por eso han abusado de todo. Han abusado de las lenguas, han abusado del don de profecía, han abusado de la danza, han abusado de la doctrina de la salvación, han abusado de la deidad de Cristo. No hay una doctrina de la cual no se haya abusado, porque es la naturaleza humana carnal. Pero tenemos que contender por la fe. El hecho de que haya abusos no significa que nosotros vamos a permitir los abusos. Y si los hay y nos avergonzamos, vamos a mejorar nuestro camino. Vamos a levantarnos y vamos a seguir en lo que es la sana doctrina. ¿Por qué? Porque amamos la verdad, porque queremos ser fieles y queremos ser aprobados el día de las recompensas y saber que hemos trazado la palabra de bien de verdad. Como hemos visto, ¿verdad?, el hecho que sea controversial no significa que no tenga solución. Hay 4 pasajes en todo el Nuevo Testamento que parece que enseñan que se pierde la salvación. Juan 15, Filipenses 2, Segunda de Pedro capítulo 2 y Hebreos capítulo 6. 4 pasajes contra 500 pasajes que enseñan que la salvación no se pierde. Fíjense ustedes. Y ahora que estudiemos en las próximas series, cada pasaje es el de Hebreos, el de Segunda de Pedro, el de Filipenses 2 y el de Juan capítulo 15, la vid y las ramas, que el que es cortado y echado en el fuego dice que es un cristiano que fue cortado y perdió la salvación. Cuando los estudiemos a la luz del contexto, va a ser tan claro, así, va a ser tan clara la luz, que lo vas a ver y vas a entender y vas a poder aceptar que realmente estamos seguros en las manos de Jesús y que nada ni nadie, ni lo principado, ni lo porvenir, ni lo invisible, ni lo visible, ni guerra, ni desnudez, ni nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada. Ni siquiera mis propias obras. Porque el día que yo me descarrile, comience a agarrar carretera, si soy cristiano, me viene el cuero. Dios al que ama disciplina. Lo vamos a ver la próxima clase. ¿Nos ha prometido Dios la vida eterna? Vamos a preguntarnos eso. ¿Nos ha prometido Dios la vida eterna? La respuesta es sí. Primera de Juan 2:25. Y con esto terminamos. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Pregunta. Si Dios te ha prometido algo, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta como nosotros. ¿No lo cumplirá? Lo que Dios me ha prometido como su hijo se tiene que cumplir porque Él lo ha dicho. La doctrina de la elección, de que Dios me llamó, me predestinó, me justificó, me escogió desde antes de la fundación del mundo, tenía como propósito salvarme, nunca conforme a mis obras. Jamás. Ni en el momento de la salvación, ni tampoco después de mi salvación. En el momento de la salvación fui salvado por gracia y escucha, sigo viviendo por gracia. No hay nada en mi vida cristiana, nunca lo habrá, que me pueda jactar, que me pueda vanagloriar y que pueda decir, Señor, lo hice, Señor, lo logré. Porque aún lo que hemos hecho, lo hemos hecho por la gracia de Dios. ¿Dependen las promesas de Dios en cuanto a nuestra salvación de nuestra gracia? De ninguna manera en lo absoluto. Dice 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dice Romanos 3, versículo 3 y versículo 4, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad hará nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre sea mentiroso.
Si con el pueblo judío que le rechazaron y le crucificaron y Dios les abandonó, Dios los va a volver a injertar, que estaban bajo un pacto de la ley, ¿no hará Dios mucho más a nosotros sobre un mejor pacto, un mejor sacerdocio y mejores promesas al que falle levantarlo? Más dice la palabra de Dios que muchos se quedaron tirados porque salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero les ha acontecido, segunda de Pedro 2:22, lo que al verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Pregunta: ¿por qué el perro vuelve a su vómito? ¿Está mencionando aquí a alguien que perdió la salvación? De ninguna manera. ¿Por qué el perro vuelve a su vómito? Porque es perro. Para que un perro no se trague lo que vomitó, necesita cambiarse a gato o cambiar su naturaleza. ¿Por qué el puerco lo lavas, lo cepillas, le pones un listón, le echas champú, Chanel y 20 minutos estuvo el puerquito limpio y regresa y se revuelca en el lodo? Porque es puerco. Porque los puercos su naturaleza es amar el lodo. Entonces, aquellos que regresan a su vómito es porque su naturaleza nunca fue cambiada, siempre siguieron siendo los mismos. Para que tú dejes de pecar, necesitas cambiar tu naturaleza y recibir la naturaleza divina de Dios. Y dice Primera de Pedro que nosotros hemos participado de la naturaleza divina de Dios. Y si tú tienes otra naturaleza que la naturaleza de Dios, ahora cuando pecas, te duele profundamente, y el arrepentimiento y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oremos. Señor, gracias por el amor que nos has dado a tu palabra. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque no conocemos tu palabra como la deberíamos de conocer. Padre Santo, existen tantos prejuicios teológicos y doctrinales entre tu pueblo, y sabemos que esta obra de derrumbar estas fortalezas le pertenece al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vino a convencernos de pecado y a guiarnos a toda verdad. Él es el Espíritu de verdad. Señor, limpia de nuestro corazón y de nuestra mente prejuicios. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús y para la gloria de Jesús, que nos ayudes a comunicar estas verdades con mansedumbre y humildad, pero que sean penetrantes para tu pueblo, Señor, porque estamos en esos tiempos donde estamos siendo invadidos por miles de seres humanos que no pertenecen al ejército de Jesucristo. Hombres disfrazados, apóstoles fraudulentos, que se disfrazan de apóstoles de justicia. Sabemos que no todos los que enseñan que se pierde la salvación son falsos apóstoles. Hay muchos que son hombres sinceros y que te aman, Señor, y te pedimos por ellos. Pero te pedimos, Padre, que a través de estas enseñanzas, tu Espíritu de Dios abra sus oídos, les hable la verdad a su corazón, y ellos puedan trazar bien la palabra de verdad para alimentar a tu pueblo, a tu iglesia que tú ganaste con tu propia sangre, Señor. Te pedimos, Padre, que seamos solamente instrumentos tuyos en tus manos para levantar esta doctrina caída, donde el Evangelio está siendo diluido. Un Evangelio de gracia se le está agregando obras ahora y méritos humanos, lo cual nos da una actitud de jactancia y de vanagloria, y por eso hay tanto orgullo en tu pueblo cristiano. Por eso hay tanta falta de perdón entre tu pueblo cristiano,
Por eso hay tanto rencor y tanta competencia, porque no conocen la doctrina de la gracia, que por gracia somos lo que somos, y que si alguien cae de nuestros hermanos, no tenemos por qué patear a ese hermano ni a esa hermana, no tenemos por qué hacer leña de un árbol caído, sino debemos de levantarle en amor, sabiendo que tu gracia le puede volver a ser firme. Haya pues en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y seamos llenos de compasión por los demás, llenos de misericordia, no estimándonos a nosotros mismos, sino despojándonos de nosotros mismos y buscando siempre el beneficio de los demás, no queriendo destacar nosotros mismos, ni tampoco reconocimiento, sino escondernos detrás de la cruz y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que el camino nos dejó para que sigamos sus pisadas. En el nombre de quien oramos, y a quien bendecimos, y a quien damos toda la gloria, hoy y por siempre. Amén.